hombres que deben ser silenciados. Tito 1, del 10 al 16. En las iglesias en Creta había muchos falsos maestros. Tito debía hacerles oposición urgentemente, estableciendo ancianos o pastores calificados en cada una de ellas, según el verso 5, ya que la mayoría de creyentes de estas iglesias eran nuevos y no estaban capacitados para presentar defensa contra las doctrinas erróneas. El joven Tito debía formarlos para que fuesen capaces de hacerlo. Los falsos maestros dentro de la iglesia son de gran peligro espiritual. Punto número 1. Descripción de los falsos maestros. Versículo 10. ¿Quiénes eran? Eran muchos los falsos maestros. Eran de la circuncisión o judíos legalistas. Su conducta. Eran contumaces, que significa que eran rebeldes espiritual y moralmente, enemigos de Dios, de su palabra verdadera y enemigos de su pueblo. Eran también habladores de vanidades. Sus enseñanzas carecen de significado o verdad, pero usan palabras suaves que cautivan. Y también eran engañadores, mentirosos o falsos. Lo que hay que hacer con estos falsos maestros, según el verso 11, silenciarlos o taparles la boca. ¿Qué es lo que ocasionan? Trastornan casas enteras. Engañan o enredan con su mentira a familias enteras. Se iban de casa en casa para persuadirlos de sus falsas enseñanzas. ¿Cuál era su motivación? Las ganancias deshonestas. Su motivación es el dinero. Su carácter, versículo 12 al verso 13. Según su propio profeta, llamado Epiménides, quien era un intelectual griego, 600 años antes de Cristo, un hombre de mucho prestigio, considerado en tiempos antiguos uno de los 7 grandes hombres sabios de Grecia y oriundo de Creta, él los conocía muy bien y los describe de la siguiente manera: siempre mentirosos, no hablaban verdad, eran malas bestias, se comportaban como animales salvajes en sus deseos y pasiones sensuales. Los cretenses, dice él, son glotones ociosos, no les gustaba trabajar, pero sí eran comilones. Eran codiciosos, juzgadores, lujuriosos. 600 años después, este testimonio seguía siendo verdadero, dice el apóstol Pablo. Punto número 2. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante estos falsos maestros? Según el verso 13 y 14, debemos, número 1, reprenderlos duramente, corregirlos de su error doctrinal y pecaminosidad personal, y no atenderlos, no prestar atención o acatar el error, porque ellos hablan fábulas judaicas, mandamientos de hombre, ordenanzas legalistas o tradiciones. Mateo 7, del 5 al 9, Isaías 29, 13 y Mateo 15, verso 9. Punto número 3. Evaluación de los falsos maestros, verso 15 al 16. En sus vidas interiores, como eran en el versículo 15, eran corrompidos de mente y conciencia. Además, eran incrédulos. En su vida exterior, según el verso 16, profesaban conocer a Dios. Decían conocer a Dios, pero no lo conocían, no eran verdaderos creyentes. Tenían apariencia de piedad, pero por sus frutos se dan a conocer que eran incrédulos. Son abominables, no tienen un lugar en el cielo. Eran rebeldes, no tienen fe verdadera, son desobedientes a la voluntad de Dios, reprobados, quedando descalificados o rechazados por Dios. Conclusión. La lucha y labor de Tito era muy grande, pero necesaria y urgente, porque no se debe permitir que la mentira, la falsa doctrina y una conducta reprobable entre y prevalezca en la iglesia. Hay que corregirlo con mucha fuerza, porque presenta un gran peligro espiritual para la vida de los creyentes. Tú también debes ser un joven que permanece en el estudio de la palabra para conocer la verdad y así evitar caer en manos de los falsos maestros. Dios te bendiga.